Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y vamos a entrar en conexión con El Salvador. Y está con nosotros el querido economista, asesor financiero del gobierno de Bukele, vicepresidente regional de Exor Latam, el querido amigo César Adario Soljancic. ¿Cómo te va, César? Qué suerte estar contigo telemáticamente. Un placer. Adelante. Muchísimas gracias, Bruno. Qué gusto estar en tu programa, saludarte, aunque sea a la distancia, y recordar y agradecerte siempre el fino trato que me das cada vez que estoy en Asunción. No solamente vos, sino también tu distinguida señora esposa, que me abren las puertas de tu casa para lindas veladas. Muchas gracias. Bueno, pero es la tuya, es tu casa también acá. Cada vez que arribes acá a Asunción, vos sabés que estamos para vos, querido César Adario Soljancic. Bueno, allá son las 6:27 y 28 ya, 6:28 en la capital de El Salvador, en San Salvador sería, ¿verdad? La capital. Así ¿Es mismo, así? Sí. Así mismo, Bruno. Acá son ya casi tocando las 6:30. Un clima hermoso de verano. Una de las cosas que yo más resalto que tiene este lindo país es justamente que acá nunca hace frío. El día más frío del año hace 20 grados, así que tenemos ese privilegio de siempre estar con calorcito. Qué lindo, qué lindo, qué linda temperatura. Bueno, para romper el hielo, ¿cómo está El Salvador según vos, querido César Adario Soljancic? Porque hay tantas noticias también muy positivas de El Salvador, como que ahora se están construyendo unos mercados, una cosa así. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en estos minutos que arrancan ahora en contacto directo con la capital de El Salvador, con el economista César Adario Soljancic, compatriota, pero hace años que está ya radicado, y él sabe absolutamente todo del palpitar de ese país centroamericano. Te escuchamos. ¿Cómo está El Salvador? Bueno, yo creo que como es sabido, ¿verdad? Y ya tiene un buen tiempo, la parte de seguridad se mantiene impecable, se logró erradicar todo lo que era ese flagelo de las maras, también se pasó ya, digamos, a una etapa de acostumbramiento de lo bueno, por decirlo así. Entonces creo que ese hecho relevante se sostiene, y en otros aspectos que eran muy importantes, se firmó un acuerdo con el FMI ya hace un tiempo, ya casi hace 6 meses atrás, lo que va a dar al país una sostenibilidad financiera muy importante. Se ha pasado el primer review, o sea, la primera revisión. Creo que ese era el camino. El país necesitaba un orden fiscal y un corset, debido a que, a diferencia de nosotros, acá hay que construir una macroeconomía. Entonces, ese paso ha ordenado, se ha podido poner al día con todos los adeudos con proveedores del Estado, por ejemplo, que venía con una demora importante, y eso dinamizó mucho la economía. Creo que se están dando pasos serios, esos pasos serios en el área económica, que a diferencia tal vez de otras áreas como pueden ser seguridad o obra pública, que se notan muy rápido, tal vez estos pasos en economía se van a notar mucho más adelante, pero ayudan a tener un orden fiscal y un orden macro que era muy necesario, atendiendo que este país, a diferencia del nuestro, tiene casi 90% de relación de deuda PIB. Entonces, más que nunca urgía ese paso. Bueno, te adelantaste también en lo económico, porque es lo que yo te iba a consultar, y ahora remarco de vuelta. Económicamente, ¿cómo va ese desarrollo del país tan importante de Centroamérica? Porque todo el mundo tiene que ver con
El Salvador, ¿verdad? Creo que es para bien, más bien, todas las consultas y los ojos del mundo giran para ese lado, ¿verdad? Y es muy plausible esto. Económicamente, ¿cómo va el desarrollo del país de Bukele? Bueno, siempre hay que medirse primeramente con uno mismo, ¿verdad? Y nunca hay que dejar de recordar de dónde venía el país. Entonces, El Salvador venía de inicios del siglo pasado, prácticamente de gobiernos militares, como muchos países de América Latina. De ahí pasa a una etapa digamos, democrática, en donde estalla una guerra interna entre una facción marxista-maoísta que va a las montañas y empieza 12 años en una guerra fratricida entre hermanos que costó 100.000 personas. Imagínate, eso es más de lo que murieron en una guerra convencional como la que nosotros tuvimos con Bolivia en el Chaco. Entonces, a partir de ahí, cuando se firma la paz, que es recién en el año 92, o sea, muy poco tiempo atrás, y surge un pacto de una nueva república, digamos, basada en los principios de la democracia liberal, y salta todo lo que es la delincuencia de las maras, que lleva otros 30 años hasta recién poderse erradicar eso hace 3, 4 años atrás. Entonces el país parte de muy atrás, o sea, con un piso muy bajo. Entonces, digamos, auge económico de inversión que está teniendo resultados sobre todo visibles en la capital, con mucha construcción vertical, es un proceso de una confianza que se empieza a construir, basado en que hoy el país tiene una estabilidad que nunca tuvo antes. Entonces yo creo que esa es la base del auspicio futuro que tiene el país. Yo creo que no todos los países tienen un horizonte positivo, y El Salvador sí veo eso. Y la gente, digamos en líneas genéricas, la gente lo sigue amando, queriendo, respetando a Bukele, digamos. Bueno, creería que sí, porque las encuestas que continuamente incluso el presidente levanta en su cuenta de X, muestra al día de hoy que es el presidente, y eso que ha pasado 6 años, con mayor popularidad, no solamente dentro del país, sino porcentualmente a nivel mundial. Yo creo que sí tiene una gran masa de gente que lo sigue, y creo que hay resultados como para sostener eso. Bueno, y en el caso tuyo, y poder recordarnos de vuelta, vos tenés mucho acercamiento, mucha afinidad con el presidente Bukele, querido César Adario. ¿Cómo fue cómo se conocieron ustedes, y cómo fue que él te respalda para un posicionamiento más que importante dentro del gobierno que él dirige, que él maneja, y desde hace bastante tiempo? ¿Cómo fue eso? A ver si podés recordar a tus compatriotas, porque también de tanto en tanto estamos contigo y te recordamos mucho siempre, también aquí en vivo. ¿Cómo fue ese acercamiento tuyo con el presidente Bukele de El Salvador? Sí, yo siempre digo que muchas veces estar en el momento justo, en el lugar indicado, te potencia para bien. Cuando es entonces, año 2017, en aquel candidato a presidente hizo una visita a varias bancas de inversión en Nueva York, llevando lo que era el plan Cuscatlán, que tenía varias aristas, pero principalmente 3: un área de infraestructura, un área de sostenibilidad y deuda externa, y obviamente un área de seguridad. Entonces él llega a Exor en Nueva York, yo vivía cuando eso en Nueva York, y expone ante el staff de Exor
lo que era el plan y los financiamientos que tenía, una presentación muy buena, El Salvador en las diferentes áreas que debía cumplir y cubrir la República. Dentro de ese staff, y porque obviamente el presidente no fue solo, fue acompañado con quien a futuro, después de ganar, fue el gabinete, y yo, por ser el único que hablaba español de parte del staff de Exor, me generó una afinidad y empezamos a tener diálogos institucionales, empresa-estado, pero ese día a día desenfocó e hizo que yo tenga la misión tan importante de poder liderar la emisión de $1.000 millones del Salvador para el COVID, que fue un éxito a 33 años, 9% y solo pago de intereses por todo ese tiempo. Entonces, a partir de ahí y viendo las potencialidades del país y las potencialidades de negocio para la firma, deciden abrir una sucursal de Exor en San Salvador que cubra el Triángulo Norte, que cubra Honduras, Guatemala y Nicaragua. Y me designan a mí para ser el vicepresidente regional del Triángulo Norte. El día a día de trabajo y de las emisiones que se han hecho, la recompra, las estructuraciones locales, me generó una afinidad laboral y fue así, digamos, como ingreso a trabajar, digamos, desde Exor para la República del Salvador. Bueno, muy interesante y te tengo que hacer esta pregunta como neófito y para que la gente también entienda más. Excelente lo que recién expusiste, querido César. Y Exor Latam, ¿qué vendría a ser? Es una enorme organización, pero en pocas palabras, así, si describís la importancia de Exor Latam, por favor. Bueno, un poco antes de contarte, Bruno, qué hace y qué hacemos, te diría también que Exor maneja al año en emisiones más o menos el PIB de Paraguay. O sea, más o menos estamos por año emitiendo $40.000 millones, el PIB de Paraguay es 45.000 y es solo una empresa. O sea, toda la economía paraguaya básicamente es lo que por año maneja Exor en volumen. Por otro lado, lo que nosotros hacemos son tres áreas, ¿verdad? Una es estructuración de bonos, o sea, los países o las empresas públicas o ciertas empresas privadas de cierto y gran porte, nosotros le estructuramos y le vendemos los bonos en Wall Street, en Londres, en Luxemburgo. Por otro lado, generamos también lo que se llaman los créditos sindicados, que tiene una cierta complejidad, pero básicamente son créditos directos que la empresa otorga desde balance y abre a otros fondos de inversión para que inviertan en ese canal de crédito a ese país. Y la otra cosa que también hacemos es todo lo que es el proceso de acompañamiento, research y asesoría gubernamental en planes fiscales, económicos y demás. Bueno, qué interesante, qué interesante. Y hay una nueva, entrando directamente a las noticias que nos llegan de último momento desde el país centroamericano, desde El Salvador. Hay una nueva ministra, tenemos entendido, de educación. Ella creo que es militar, ¿verdad? ¿Cómo tomó las reformas reglamentarias la ciudadanía? Ella se llama Carla Trigueros, me parece, es ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador. ¿Por qué se da este paso con esta señora y cuáles van a ser sus grandes responsabilidades a partir de ahora? Bueno, un poco para contestar tu pregunta y como vos sabés, lo mío es la parte financiera, económica, de mercado y deuda externa. Entonces, voy a hablar más por lo que escucho que por lo que sé. Sí, entiendo. Obviamente,
la ministra, y eso sí leí porque en todos los diarios están el currículum, no solamente tiene la carrera militar, que es muy importante, sino que también tiene, como en muchos casos hay, vos sabés que está ingeniero militar, abogado militar, ella tiene los cursos de pedagogía y en demás, aparte de la carrera militar, y obviamente, y supongo que tiene las competencias como para acceder a un cargo de tanto prestigio, tanta importancia en el futuro de cualquier país como es la educación. En cuanto a las medidas que tomaron público conocimiento, yo te voy a hablar de mi punto de vista y te voy a hacer una remembranza, pero primero te diría, vos sabés que cualquier comunicación que empiece con buenos días, por favor y gracias, ya hace una diferencia. Abre puertas, abre puertas. Totalmente. Y parece increíble que se haya perdido esto. Yo me acuerdo, Bruno, cuando yo estaba en tercer curso en el colegio, allá en nuestro querido, hermoso país, yo tenía una clase que se llamaba Educación Cívica y Moral. Y el libro de texto utilizado era de la autoría de María Elina Olmedo de Pereira, que no sé si sabes quién es. Es la mamá del interventor de la Municipalidad de Asunción. De Carlos Pereira. Carlos. Muy bien. Señor, la mamá de Carlos. Va por buenas manos, entonces, sí, claro. Así mismo, para que vean. Y se nota que el hijo aprendió mucho de la mamá. En esas clases, yo me acuerdo que recibíamos lecciones de urbanidad, que se trataba, entre otras cosas, de buenos modales para entre los compañeros, las compañeras, la familia, o sea, una urbanidad que nunca se debió haber perdido. Entonces, a veces, así como en la moda lo vintage vuelve, yo creo que esto es un vintage que vuelve positivo, desde mi punto de vista. Sí, claro, me parece excelente. Bueno, porque también te estaba por consultar, y esto viene de la mano con que ahora el presidente Bukele defiende nuevas normas escolares, como bien mencionaste, y se perdieron en muchos aspectos esas expresiones por favor, muchas gracias, buenos días, que antes era muy normal escuchar. Y a partir de ahora, y con este nombramiento de la nueva ministra de Educación, estos términos serán obligatorios en las escuelas y en los colegios, al parecer, implementar. Y desde esa perspectiva y desde lo que vos estás historiando, recordando, mejor dicho, yo creo que es genial esta nueva determinación del presidente del gobierno, del presidente Bukele, ¿verdad? Porque también como adhesión a este comentario, estuvimos con María Luz en el verano pasado, estuvimos en Punta Cana, por ejemplo, en República Dominicana, y es impresionante cómo los dominicanos, llevando la mano al corazón, saludaban, buenos días, buenas tardes, etcétera, etcétera, como diciendo en qué podemos ayudar a todos, todos los dominicanos, al que uno se cruzaba, con el que uno se cruzaba, tenía esa misma actitud, no solamente ahí en el hotel donde estuvimos, que es un gran hotel, sino en la calle, los taxistas, en el aeropuerto. Es pero les nacía del corazón eso. Y fue lo que más me llamó la atención, o es lo que más me llamó la atención, me llama la atención de esa parte, yo no sé, de América, no sé si es una cuestión regional o ahora con esta implementación escolar que va a imprimir el presidente Bukele, también eso va a volver a estar de moda en El Salvador. No sé si te hago entender lo que yo, digamos, percibí allá en República Dominicana, que es parte de Centroamérica, obviamente. Mira, hay algo que hay que entender también. La gente en esta parte del mundo, Bruno,
es demasiado servicial, te diría que ya demasiado de más. A veces eso también juega en contra. Tal vez por la construcción de las sociedades, es muy abnegada y muy dada al servicio y sobre todo con el extranjero. Sí. Yo te diría que México, Centroamérica es muy así. Incluso el norte de Sudamérica. Creo que es algo que tienen en el ADN, que es fantástico, y nosotros somos otra sociedad. O sea, yo siempre digo que nosotros somos muy parecidos a la Argentina y al Uruguay. Nosotros no tenemos ese condimento latinoamericano en nuestras formas, en nuestra habla y en nuestros modales. Entonces somos distintos. Sí, yo te diría que, perdóname César, pero yo te diría, adosando lo que vos decís, acá se siente en nuestro país, por lo menos desde hace bastante tiempo, una suerte de belicosidad. Hay como que todos están contra todos acá, en línea genérica, ¿verdad? Ese es el ambiente. Esto que estás sacando a relucir, por favor, gracias, buenos días, en muy pocos momentos uno siente eso, ¿verdad? A no ser que sean, qué sé yo, hoteles o lugares así donde el turismo está en su mejor auge, digamos, ¿verdad? Pero en líneas genéricas, en la calle, en los colectivos, en las, qué sé yo, uno no siente esto. Y me remonto también a lo que comenté de República Dominicana, ¿verdad? Porque ahí en todos lados uno siente un clima benévolo, un clima a favor de la gente, entre ellos, y a favor más todavía de aquel visitante que viene a conocer ese país. Y yo creo que en ese aspecto habría que impulsar acá en Paraguay, en este caso, yo estoy diciendo eso para que nosotros también abramos los ojos al respecto, y tenemos que como que bañarnos, entre comillas, de una suerte de amistad, de amabilidad y qué sé yo, no sé, una cosa así, porque dicen que el paraguayo es muy, muy, muy amable, yo sé, inclusive la gente en líneas genéricas no quiere irse más de acá, viene media reacia la gente y después no se quiere volver más. Pero en líneas genéricas tenemos que enfatizar mucho más esto que se está implementando en los colegios y escuelas allá, o por lo menos, y hablo también en el mundo escolar y educativo acá en nuestro país, ¿verdad? Por sobre todo en el ámbito educativo, tenemos que educarnos más. Y creo que es por ahí viene la mano, querido César Adario Soljancic, por ahí viene la mano. Hay otro gran detalle que nos llamó la atención, por lo menos a mí, esta cuestión del mercado que inauguró ahora, que se llama Miguelito, creo que se llama el mercado. Bukele entrega el nuevo mercado San Miguelito, es San Miguelito, y planea construir 5 mercados. Pierde eficiencia, Bruno. Acá se creó. Muy bien. Se le quitó los ingresos que los municipios tenían de rentas generales, que era el 10% del presupuesto que se repartía entre los municipios, y se creó algo que yo creo que en Paraguay habría que hacer, hay que animarse a hacer, que es la Dirección de Obras Municipales, que es un ente autónomo que recibe el presupuesto que iba dividido a todas las municipalidades, se concentra en la Dirección de Obras Municipales, y esa Dirección de Obras Municipales, que es, valga la redundancia, supramunicipal, es la encargada de hacer las obras. Es como un ministerio de obras pura y exclusivamente para los municipios. Qué bueno, qué bueno. Entonces, sí, ese dinero cumple una función básica, que es, si yo le doy a cada uno $1 millón,
si $1.000.000 yo le doy a cada uno en un país que tenga 1 millón de habitantes, todos tenemos $1, no se soluciona nada. En cambio, si ese $1.000.000 está administrado bien por una entidad, eso genera progreso. Eso es lo que pasó acá. Y el mercado San Miguelito, que todavía no fui a conocer, sí, es lo que era nuestro mercado 4, sí, para que vos te dé una idea. Era un lugar que no era lindo, y vos viste lo que es, inspirado en el Chelsea Market, sí, de Nueva York. Se armó el mercado y es una preciosura con solo ver las imágenes y las fotos. Entonces creo que nosotros tenemos que ir a algo así. Entonces todos los mercados ahora van a ser transformados en este estilo, todos los mercados municipales que tenga la República en un plan de 10 años. Espectacular. A ver si vertimos imágenes de todo esto. Es una dirección de mercados la que se consiguió allá en El Salvador durante la entrega del nuevo San Miguelito. El presidente Nayib Bukele anunció que estos proyectos serán administrados por la Dirección de Mercados Nacionales, una entidad creada para atender las necesidades de orden, seguridad y modernización de los centros de abasto del país. Como bien decía acá el economista Adario Soljancic, El Salvador.com detalló que la Dirección de Mercados Nacionales será responsable de la gestión integral de los mercados, desde la asignación de puestos laborales hasta la supervisión de pagos y el mantenimiento de las instalaciones. Asimismo, cada vendedor contará con un contrato legal que garantice sus derechos y obligaciones sin cobros adicionales, manteniendo tarifas accesibles. Bueno, esto es sensacional. Se inaugura entonces este mercado San Miguelito, ¿es? Sí. San Miguelito. Y eso es formalización también, Bruno. Sí. Vos pensaste que toda esta gente, que son muchísimas, nos pedían una boleta legal, no pagaban IVA, no pagaban renta, y hoy se formalizan. O sea, el negocio no está en cobrarle caro o en generar un espacio para el lucro. El negocio está en que entre un montón de gente a la formalización y tenga los beneficios de la formalización. A la formalización, como bien dijiste. Claro. Porque mucha de esa gente, por ejemplo, no accedía al crédito, no podía ir a un banco. ¿Por qué? Porque no tiene factura, no tiene cómo demostrar, claro, aunque tenga el volumen. Entonces caían que en el prestamista súper caro, y hoy eso se corta porque va a estar formalizado. ¿Dónde trabajas? En el mercado San Miguelito. ¿Qué local tenés? El local 101. Tráeme tu movimiento del mes, tiene un registro. A la vez el mercado tiene un registro que el señor paga alquiler, se genera todo algo virtuoso y empezás a formalizar, y cuando esto se multiplique por otros 30 mercados así, y vos ponele que más o menos hay 5.000 personas que trabajan directamente, la masificación de eso en la formalidad es inmensa. Y bueno, justamente los intermediarios desaparecen, absolutamente. Dentro de este nuevo proyecto, por su parte, la nueva dirección anunció a través de sus redes sociales que el gobierno tiene en marcha 5 nuevos proyectos de mercados, el gobierno de Bukele allá en El Salvador. Y estos centros de abasto se construyen en diferentes puntos del país y actualmente están en fase de ejecución. Los proyectos son, por ejemplo, Amén de San Miguelito. Hay otros varios: el Mercado de Concepción de Oriente en La Unión, Mercado de Lourdes en La Libertad, Mercado de Nueva Concepción en Chalatenango, Mercado de la Palma en Chalatenango también, y Mercado de San José Guayabal en Cuscatlán. Bueno, todo esto se está haciendo.
y se inaugura este mercado, el San Miguelito, con 45.000 metros cuadrados. Es un modelo fantástico de mercado, con 1.040 locales distribuidos en cuatro niveles, para beneficiar a comerciantes y usuarios. Tiene guardería también, todo esto, así que es impresionante. Bukele entrega el nuevo mercado San Miguelito y planea construir 5 mercados similares más en toda la República. Así que es fantástico esto. Y no es caro hacer esto, Bruno. No es caro. Estas son cosas... No es caro. ¿Vos decís que esto es más barato que hacer un rally o que hacer unos Juegos Panamericanos, una cosa así, o no? A ver. Sos un hábil periodista y por eso el éxito que te ha venido persiguiendo durante toda tu vida. No. Te voy a responder. Son situaciones distintas y una cosa no tiene por qué evitar hacerse la otra. Nosotros somos un país que necesitamos de los Juegos Panamericanos y necesitamos del Rally Mundial, porque nuestra carencia es la visibilidad. Sí, exactamente. Y estas cosas nos ponen en la primera línea del mundo. En el mapa. Exacto, pero no solo en el mapa, en la primera línea. Porque estos eventos de clase mundial generan dos cosas que para mí son súper importantes. A ver. La primera cosa que genera es para lo interno. Nos demuestra que sobra el talento y que había que soltarlo. La inauguración de los Juegos Panamericanos es digno de una Olimpiada, hecho por talento paraguayo, con jóvenes paraguayos, con cantantes paraguayos. Te demuestra que nosotros es cuestión de que nos den la chance, porque si nos dan la chance, tenés asegurado el éxito cuando hay un paraguayo de por medio. Entonces, eso como primer punto, para lo interno, para reforzar nuestra autoestima y nuestras capacidades que están a la vista. Lo segundo es para lo externo. Existe un país pequeñito, en medio de dos gigantes, que está emergiendo. Y emerge bien porque somos económicamente un país súper importante, grado de inversión, tracción de este tipo de eventos. Entonces yo creo que debemos hacer, y lo mismo aplica para el Rally Mundial. Y lo segundo, Bruno, es que esto deja ganancia. Dejó como 30 millones de dólares el Panamericano, movió todo, turismo, tele, gastronomía, etcétera, y el World Rally Car se piensa que es 80. En un periodo de un mes te va a entrar 110 millones de dólares a la economía del país. Entonces, sí que sirve, pero eso no excluye que se pueda hacer lo otro también. Por supuesto. Bueno, ¿y cuánto salió esto del Miguelito? A ver, creo que 34 millones de dólares, sí, según medios salvadoreños, sí, costó este mercado grande San Miguelito, que tiene 45.000 metros cuadrados de superficie. Sí. Te hago una pregunta. El presupuesto de Paraguay para el año que viene es 19.000 millones de dólares. ¿Me va a decir que no hay 34 millones para hacer algo así? En 19.000. Claro. Bueno, y el dinero que desapareció de la municipalidad, 70 millones de dólares. Bueno, ¿qué me está diciendo? Quiero plantar bandera, Bruno. Según lo que pude leer, y no tengo certeza, no es que desapareció, sino que... No, se derivó a otras cuestiones. Se derivó a otra cosa, claro, que no es lo mismo. Sí, bueno, pero el resultado se esperaba, porque todo ese dinero que se tuvo que haber puesto en la construcción de cuestiones que hacían a una mejor visión de Asunción, se derivó a otra cosa, así nomás. Pero no vamos a entrar en eso porque se habló mucho y vamos a seguir hablando sobre el particular de todas estas, de todo esto que se avaló la propia, inclusive concejalía municipal, todo esto, y ahora están queriendo sacar la cuestión de la jeringa ahí porque quieren apartarse
de la cabeza que va a tener que rodar en algún momento. Pero en fin, eso es otro tema. Pero así rapidito nomás como un bocado. Yo Sí. hay veces que creo que tenemos problemas porque queremos nomás y porque no estamos predispuestos a hacer ningún esfuerzo para que se evite el problema. A ver, Sí, sigo yo. una de las pocas capitales del mundo Sí. que le entran 1 millón de personas al día y no le cobran ni siquiera $1 al que entra. 2 millones al día. Hay Bueno, que cobrar entonces, eso. vos imaginate que los problemas de Asunción, así te hago en un segundo cómo se podría solucionar. Sí. Ayer justamente estuvimos con un futuro concejal que tiene ideas clarísimas, Enrique Wagener Odone, y él nos planteó eso justamente, que se cobre un impuesto para aquellos coches que ingresen al Y que ejido eso vaya a un Azuceno. fideicomiso público. Sí, sí, Vos claro. veas no día a día, segundo a segundo, cómo se está cargando del impuesto y que eso sea pura y exclusivamente para obras. Y terminó. Así No mismo. es muy difícil. Es muy fácil y por eso vos tenés que estar alguna vez acá manejando las cuerdas del país. Bruno, querido, te voy a Querido César, las cuerdas del país, contar. alguna vez tenés que venir a manejarlas acá. ¿Eh? Te voy a contar una cosa. Vos sabés que, como te conté en la cena que tuvimos, Sí. hay pues dos etapas en la vida. Hay una etapa donde uno tiene que acumular y otra etapa donde uno tiene que retribuir. Y todavía no llegué a la etapa de retribuir, pero ya voy a llegar. Bueno, vos sabés que hay gente que dice que nuestros presidentes tienen que tener de 60 años para arriba, no para abajo. Ahí dejamos. Por eso que está diciendo Macron vos tiene también. 40, No, Macron tiene 40 años. Y cuando bueno, asumió. no, bueno, pero también está la integridad y la dignidad y todas esas cosas que adornan o no la personalidad de alguien que quiera realmente emerger y poner su nombre en el bronce, no poner el nombre en el lodo, pero es otro tema que alguna vez vamos a tocar. Desde allá está siguiendo la economía paraguaya, obviamente que sí, César Adario Soljancic. ¿Qué tal nos va a nosotros? Porque te hago esta consulta, así como te pregunté cómo está El Salvador, ¿qué tal nos ves vos a nosotros? Estamos manteniendo esa calificación de Moody's en cuanto al grado de inversión. Y a ver, rápidamente nomás, en pocos términos, ¿cómo nos ves? ¿Cómo ves a Paraguay? Pero honestamente, vos sos un paraguayo, mirás desde afuera y eso creo que tiene mayor valor porque vos ves más amplia la película. ¿Cómo nos ves a nosotros en el plano económico y en líneas genéricas? Yo creo que nosotros tenemos 5 desafíos que si no empezamos a hacer los cambios, el modelo se va a ver agotado y todo lo que logramos construir en estos 30 años va a estar en juego para futuro. Y ya empieza con eso. O sea, el primer punto es el tema energético, que ya se nos agotó, porque dentro de 4 años termina, entonces vamos a tener que importar. Eso es una realidad y no es ningún problema. O sea, nosotros un montón de cosas que no tenemos importamos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer de acá para el futuro? Yo creo que hay que abrir el mercado, no hay que tenerle miedo a las privatizaciones. O sea, la generación, la transmisión y la distribución tienen que ser privadas si realmente queremos tener inversión y por una vez en la vida no padecer cortes y en demás que tenemos por falta de la capacidad de generar mayores ingresos de la ANDE para poder arreglar las líneas y extender la red. Eso es por un lado, no estoy visualizando algo inmediato y creo que ese va a ser un gran problema porque nos va a desequilibrar algo que es muy importante, que es que cuando vos empezás a importar, mandás divisas afuera y esto va a ser divisa que vas a mandar afuera que hoy no mandás y eso a la larga va a tener una presión sobre el guaraní.
Qué bueno El lo que decís, segundo qué es- bueno lo que decís, qué bueno lo que decís, porque eso nos va a Claro. pasar y nadie está contemplando ese punto que es fundamental de todo esto. Si se importa, después eso va a ir en contra de nuestra propia moneda acá, ¿verdad? Pero por supuesto, por una cuestión de oferta-demanda, vas a mandar más dólares afuera en vez de tener reserva en el Banco Central. Es normal, ¿verdad? Economía de primer semestre. Sí, pero eso se Este, pudo evitar si se hacían las cosas muchos años antes. Pero en fin, vamos. nosotros no somos así, Bruno. No somos así. No, yo siempre digo que nosotros somos los mejores. Vos le ponés al paraguayo en una situación de improvisación y va a ser un máster. Se Ahora destaca, le se pones en destaca. una situación de planificación y es todo lo contrario. Las culturas de los países tienen mucho que ver en cómo reaccionan ante situaciones. Entonces, si nosotros, es muy difícil creer que nosotros podemos planificar algo a 30 años. Cuesta, no digo que no se pueda, pero va a haber que cambiar la cultura. En serio. Bueno, estoy cerrando ya este contacto contigo, lamentablemente, porque es un deleite escucharte. ¿Cómo está la relación de El Salvador con los Estados Unidos y específicamente con el gobierno de Donald Trump, querido César Adario? Yo creo que tienen una relación que trasciende lo que es lo institucional y ya hay una relación de amistad dentro de dos presidentes que no es de ahora, que viene de el 2019 cuando se conocen, con ambos recién asumidos en las presidencias. Entonces creo que esa relación personal sólida y cotidiana, hasta te diría, creo que tienen conversación muy fluida, directa ambos, ayuda a que las relaciones institucionales sean prósperas y buenas. Yo también creo que nosotros tenemos una muy buena relación con Estados Unidos, por lo que veo, y siempre está en la órbita Paraguay de los países amigos. Así que eso también es importante, creo que es un acierto del gobierno de Santiago Peña. Sí, bueno, está bien, está bien. Y por último, va a llegar el momento de que lo conozcamos acá, digamos, los paraguayos en líneas genéricas, a Bukele directamente. ¿Va a llegar a Asunción alguna vez? Bukele. Yo espero que sí. Vos sabés que es una de las cosas que más le reitero siempre. Soy a veces hasta extralimitado en el pedido y en el deseo, y yo tengo la firme convicción de que eso se va a lograr, se va a dar, y ojalá que sea así, porque él conoce mucho de Paraguay, y yo por lo menos cada vez que puedo le hago Le recordás. remembranza. Le recordás. Bueno, respecto a una sola cosita, respecto a la pregunta anterior, la relación de Estados Unidos con Paraguay, en este caso, no de Estados Unidos con El Salvador, sino con nuestro país, podría tener serias consecuencias, entre comillas, para Brasil, advierte un ex embajador, Rubens Barbosa, ex embajador brasileño ante Estados Unidos y el Reino Unido, advirtió que las relaciones entre Paraguay y el gobierno actual de Washington podrían tener serias consecuencias para Brasil. Citó las negociaciones por el anexo C de Itaipú y vaticinó que más empresas brasileñas podrían instalarse en este lado del Paraná para evitar aranceles norteamericanos, claro que están elevadísimos para con el Brasil. Y el ex embajador brasileño ante los Estados Unidos y el Reino Unido, Rubens Barbosa, advirtió el desafío de Paraguay para la política exterior brasileña en la coyuntura en que Donald Trump mantenga una crisis diplomática con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva,
al que le impuso aranceles punitivos del 50% y revocó la visa a su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. Bueno, en fin, es otra información que apareció ayer también y la adosamos a esa consulta tuya hacia tu persona, de cómo están las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, y las nuestras también acá, por bien que estamos más o menos bien con Estados Unidos aparentemente, pero podríamos hacer que las relaciones del Brasil con Estados Unidos entren en consecuencias bastante serias. A mí me preocupa más, Bruno, y esto es algo que desconozco, y porque desconozco es la pregunta, es si nosotros tenemos claro qué hacer con el anexo C. Porque vos podés tener todos los vientos a favor, pero ¿y el rumbo del barco? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia nuestra en referencia al anexo C? Y hay que preguntar allá en el Zambódromo está este señor. Por ahí hay que preguntarle allá por Encarnación. Esta pregunta la trasladamos allá hipotéticamente, porque eso hace rato ya se debió de solucionar y la postura paraguaya tenía que ser firme hace rato y contundente. Pero vamos a dejar aquí esto. Pero, ¿sabes qué, Bruno? Sí. Yo... y lo conozco al presidente y me parece él muy capaz. Sí. Yo creo que él tiene la suficiencia técnica como para liderar este tipo de cosas. O sea, en ese mano a mano técnico, si se perfila una negociación áspera, yo creo que él puede salir victorioso. Tiene el cómo, el dónde y la capacidad total para lograrlo. Y bueno, Dios te oiga, porque eso es lo que necesitamos. Bueno, querido César Adario Soljancic, bienvenido una vez más, aunque telemáticamente. Creo que ya estuviste una o dos veces acá en vivo. Una vez estuve en vivo, y Bruno, bueno, querido. Tenés que volver aquí a estar en vivo cuando llegues a Asunción, porque es muy rica la manera de contactar contigo, porque, o sea, lo que nosotros escuchamos de tu parte a nuestras consultas, y siempre sos muy inteligente. Muchas gracias. Y una persona preparada en todos los aspectos y también con mucha querencia hacia tu país, el Paraguay, que es el nuestro también acá. El mejor país del mundo. Sí, que bueno, siempre eso quede claro. Bueno, que no existe país mejor en el mundo que el nuestro. Que no te escuche Bukele, entonces corta esa Yo parte. siempre le digo, siempre aclaro que esto es con permiso y licencia. El mejor país del mundo es el Paraguay. Bueno, y cuando me pregunta por qué, yo le digo porque es el mío. Claro, muy bien. Bueno, muchas gracias, César Adario Soljancic. ¿Te puedo, para colgar, sí, hacer extensivo que le hagas llegar cuando los veas un saludo a tres personas que quiero mucho y que siempre suman y hacen aún más importante tu programa? Hacen patria. Al querido Casián, que lo veo muy seguido, porque siempre que estoy por Nueva York me tomo un rato, ya sea para almorzar o cenar con él. Una mente brillante ese chico. Casián Peña, sí. Sí, Casián Peña. La otra es a nuestro amigo Albert Campo, que va a estar acá en cualquier momento. Hacerle llegar, y con especial énfasis y abrazo al Duque. Al Duque de Areguá, Mario Luis Peña Ferrario. Cuando veo que la foto de que él va a estar en tu programa, ya me pongo ansioso con ganas de ver. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esa afinidad y qué sé yo, esa querencia, vuelvo a insistir, tuya, y esa amabilidad que también es clásica de tu personalidad. Muchísimas gracias, querido. Muchas gracias, Bruno. César Adario Soljancic. Somos BM Online. Conectate con nosotros.